chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a ver nuestra clase de farmacología y vamos a centrarnos en los fármacos agonistas y posteriormente vamos a ver los antagonistas de los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Entonces estamos entrando ya en el bloque del sistema nervioso simpático. Vamos. Bien, entonces vamos a revisar ahora, como les dije, los fármacos que actúan en el sistema simpático. ¿Ya? Son los fármacos o agonistas o antagonistas adrenérgicos. ¿Ya? En el caso del día de hoy vamos a ver los agonistas. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso simpático tiene sus receptores alfa, beta, con sus subtipos. Y hoy día vamos a ver los que potencian el efecto adrenérgico. Ya sea porque actúan sobre el receptor o porque liberan norepinefrina o adrenalina o ambos. ¿Ya? Entonces vamos a ver eso el día de hoy, chicos. Entonces, para empezar la clase yo necesito que quede claro la fisiología del sistema nervioso autónomo, en este caso del componente simpático, ¿ya? Entonces, no olviden, el sistema nervioso autonómico tiene un componente parasimpático y un componente simpático, ¿ya? Este componente simpático tiene sus orígenes, al igual que el parasimpático, en el hipotálamo, ¿correcto? En el hipotálamo. Entonces en nuestro dibujo, acá está el hipotálamo, como están viendo, y ahí están los núcleos principales del simpático. Exactamente los núcleos posteriores del hipotálamo. ¿Ya? Los núcleos posteriores del hipotálamo, porque los anteriores son del parasimpático. ¿Ya? Entonces estos núcleos posteriores mandan sus fibras a través de un tracto, ¿correcto? Que es el haz de Horner. ¿Ya? El haz de Horner lleva las fibras simpáticas ipsilaterales, o sea, del lado derecho viajan por el Horner derecho y viceversa. Por eso se conoce como síndrome de Horner a un síndrome donde se ha deprivado a una persona de estímulos simpáticos. Ya eso vamos a ver en clínicas en otro momento, pero ahora quiero que quede claro el tracto de Horner desde el punto de vista anatómico. ¿Ya? Este tracto de Horner baja hasta las astas laterales. Esto que están viendo acá y esta que están viendo acá son las astas, pero laterales, ¿correcto? De la médula espinal torácica de T1 hasta T12, ¿ya? Las astas laterales de T1 hasta T12 son las que alojan las neuronas de las que va a salir el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces, estas neuronas que están viendo acá, ¿no es cierto?, van a salir por el nervio raquídeo y van a hacer sinapsis en el ganglio. Esto que están viendo acá es el ganglio simpático. El ganglio simpático, que como se ubica alrededor de la columna vertebral, está alrededor de la columna vertebral, se conoce como ganglios simpáticos paravertebrales. Paravertebral. Y los últimos ganglios simpáticos, los últimos, o sea, los que ya llevan las fibras más distales de T12 e inclusive de L1, que lo van a leer en alguna literatura, esos son los ganglios prevertebrales. Prevertebral. Entonces, como tú puedes ver en este esquema estás viendo todas las fibras que están saliendo desde T1, como les dije, hasta T12 y en muchos textos van a revisarlo inclusive hasta L2, ¿ya? Hasta L2. Entonces, las astas laterales como tal las describen de T1 hasta T12, pero las fibras simpáticas van a ver que pueden salir hasta de segmentos L2. ¿Y estos salen a dónde? Salen a su ganglio acá, simpático, como ven acá. Y este ganglio simpático que están viendo acá, como está ubicado paralelo a la vértebra, entonces se conoce como ganglios paravertebrales. Todos los que están viendo acá, todo esto que voy a subrayar, son ganglios paravertebrales. Paravertebrales. ¿Ya está? Paravertebrales. Pero, existe un número de ganglios de la parte final de estos últimos segmentos que se organizan sus fibras en núcleos o ganglios prevertebrales. Esto que estoy pintando de verde son prevertebrales. ¿Por qué? Porque están delante de la vértebra. En cambio, los que pinté de amarillo
son paravertebrales porque están paralelos a las vértebras. ¿Ya? Bien. A partir de ese ganglio sale la neurona postganglionar. Esta que están viendo acá es la neurona postganglionar, que está saliendo, voy a hacer con rojo, del ganglio paravertebral y sale hacia su órgano efector. Y en este dibujo que están viendo acá, la neurona presináptica, esta de color azul, viene por acá, pero como no hace sinapsis en un ganglio paravertebral, sino se pasa hacia adelante a un ganglio prevertebral, esta sería la glándula o la neurona presináptica que llega a su ganglio prevertebral por delante, y de acá sale la neurona postganglionar de color rojo que voy a hacer. ¿Ya? Voy a pintar acá también de color rojo para que no haya confusión. Y con eso entonces tenemos dos tipos de neuronas postganglionares, las largas, correcto, y las intermedias. Las largas son las que salen de los ganglios paravertebrales y las intermedias las que salen de los ganglios prevertebrales. Pero en ambos casos estas fibras postganglionares son largas, son mucho más largas que las fibras postganglionares del parasimpático, que habíamos visto en una clase anterior, que son fibras bien cortas, pues el ganglio se encuentra prácticamente encima del órgano efector. ¿Ya? Bueno, y acá tienen el órgano efector. Esto que voy a pintar de verde es el órgano efector, donde hace su efecto el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar nuestra clase de neurofisiología con el repaso. Entonces, el sistema nervioso autónomo se divide en parasimpático y simpático, que ya vimos, y el sistema nervioso autónomo se integra a nivel del hipotálamo. ¿Ya? En el caso del simpático, sus núcleos están en el hipotálamo posterior, son los núcleos hipotalámicos posteriores, que bajan por el haz de Horner, correcto, que es ipsilateral, o sea, al lado derecho, baja por el Horner derecho, no se cruza en ningún momento, y llega a las astas laterales. Principalmente las astas laterales se notan anatómicamente entre el segmento T1 y T12, ¿ya? Y son las que reciben estas fibras de las de Horner. Sin embargo, las fibras de Horner pueden llegar inclusive hasta el nivel L2. Y a partir de ahí, ¿qué sale, profe? A partir de ahí sale la neurona preganglionar simpática a través del nervio raquídeo y puede llegar al ganglio paravertebral, que está pegadito a la vértebra, o, voy a hacer con color verde, sale la neurona preganglionar y viaja hasta el ganglio prevertebral, que está un poquito más lejos. Y a partir de acá sale la neurona postsináptica o postganglionar, que es el nombre correcto, postganglionar, hacia el órgano efector. ¿Entendido? Entendido. Entonces, ¿cuáles son los órganos efectores que vamos a estudiar? Bueno, básicamente del nivel C1, correcto, sale este ganglio. Puedes bajar hasta C4, pero las principales fibras son de C1, que se conoce como ganglio estrellado. El ganglio estrellado es el primer ganglio paravertebral que lleva su inervación simpática a la cabeza. Pero principalmente dentro de toda la cabeza, el ojo es el lugar que recibe más fibras simpáticas. Estas viajan a través o pegadas a la arteria carótida. ¿Ya? Bueno, luego más abajo tenemos fibras que van al corazón, a los pulmones, a todo el tracto gastrointestinal en general, van a los riñones, a la médula suprarrenal, ¿no? A la glándula suprarrenal, a su corteza y a su médula, van al uréter, van a la vejiga, van a los órganos sexuales masculinos y femeninos. ¿Correcto? Correcto. No vamos a ahondar en los detalles de los diversos plexos, porque eso sería ocioso, pero es suficiente con que sepamos toda la distribución de órganos. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos tanto las fibras preganglionares, que son estas de acá, antes de la sinapsis, y las fibras postganglionares, que son las que van al órgano efector. ¿Correcto? Correcto. El único ejemplo, la única excepción que ustedes deben recordar son las fibras que van a la médula suprarrenal. Entonces acá voy a dibujar estas que están viendo acá. Supongamos que están saliendo del segmento T8, T9, ¿ya? Sale por acá. Miren cómo viaja hasta acá la fibra preganglionar, sin hacer sinapsis en un ganglio paravertebral
y sin hacer sinapsis en un ganglio prevertebral. Se va de frente la presináptica hasta la médula. Hasta la médula, vamos a escribir acá, hasta la médula de la suprarrenal. ¿Ya? Y de la médula de la suprarrenal, ahí hace sinapsis, ¿con quién? Con las células cromafines. Las células cromafines de la médula suprarrenal derivan de la cresta neural. De la cresta neural. La cresta neural ustedes saben que es tejido nervioso. Entonces las células cromafines vendrían a ser la segunda neurona o neurona postganglionar, pero la diferencia radica en que estas células cromafines no tienen dendritas, o sea, no actúan sobre un órgano efector, sino liberan directamente a la sangre, ¿qué cosa? Adrenalina. Eso quiero que quede clarísimo, ¿ya? Las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal vienen a ser la segunda neurona simpática o la neurona postganglionar. ¿Por qué? Porque viene de la cresta neural y es como una neurona, pero no tiene sinapsis, no tiene dendritas. Entonces libera sus neurotransmisores directo a la sangre. La adrenalina la libera directo a la sangre. Por eso se llama una liberación humoral, porque va de frente a la sangre. ¿Está bien? Ese es el caso excepcional de las células cromafines en la médula adrenal. ¿Ya? Muy bien. En cambio, el resto de las neuronas postsinápticas que están viendo acá, de todas las fibras del simpático, todas las postsinápticas, liberan norepinefrina o noradrenalina. Y eso sí lo hacen a través de una sinapsis que luego va a actuar sobre sus receptores alfa, que puede ser alfa 1 o alfa 2, o sobre sus receptores beta, que puede ser beta 1, beta 2, beta 3, hasta beta 5 se ha descrito. Entonces, esta norepinefrina sí actúa sobre sus receptores alfa 1, beta 1, 2, 3 a través de una sinapsis, ¿correcto?, con los órganos efectores como tal. Sin embargo, la adrenalina también actúa sobre sus receptores, también actúa sobre receptores alfa y receptores beta, sí, pero lo hace a nivel humoral, o sea, viajando por la sangre, ¿ya? Esa es la diferencia, no va directo a un órgano efector, ¿ya? Muy bien. Entonces creo que con eso está explicado y como ya les dije antes, todas las neuronas presinápticas o preganglionares que están viendo acá, que es el término correcto, preganglionar, estas neuronas preganglionares, tan igual como en el sistema parasimpático, acá liberan acetilcolina. Entonces las preganglionares, no se olviden, liberan acetilcolina. ¿Ya? Muy bien. Y para terminar esta excepción, vamos a poner acá un asterisco. Existe un tipo especial de neuronas postganglionares simpáticas que liberan acetilcolina, ¿ya? Eso es básicamente en la piel, ¿ya? En la piel, ¿ya? Existe una liberación colinérgica, ojo, colinérgica, por estímulos simpáticos, ¿ya? No lo olviden. Por estímulos simpáticos puede existir liberación colinérgica en la piel, ¿ya? Bien. Entonces creo que con eso es suficiente repaso para poder entender nuestra clase del día de hoy. Entonces empezamos con los efectos. Entonces yo quiero que quede claro los efectos que pueden hacer los diferentes receptores del sistema adrenérgico. Entonces vamos a empezar. Los receptores alfa 1, recuerden, básicamente su función es contracción muscular. ¿Ya? Entonces, contracción muscular, básicamente me refiero a músculo liso, esa es la función del alfa 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el alfa 1 se encuentra bastante en los vasos sanguíneos, correcto, pero del sistema circulatorio general, pues vamos a poner acá vasos del sistema circulatorio general, o sea, de la circulación en general, en específico de la piel y de las vísceras. La piel y las vísceras tienen bastante componente alfa 1 adrenérgico, ¿ya? Lo cual deben diferenciar del beta 2. El beta 2 que están viendo acá relaja
músculo liso. Relaja músculo liso. Y su acción básicamente está en vasos coronarios, en el corazón, y en vasos del músculo estriado. O sea, los músculos conscientes, estriados, y los vasos coronarios tienen más acción vasodilatadora porque predominan los receptores beta 2. ¿Está bien? El efecto neto del sistema simpático sobre un órgano depende de la concentración de sus receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Está bien? Por eso es. Muy bien. Luego, también podemos tener estos vasos, correcto, de circulación general en piel y vísceras, pero también los podemos tener en otras áreas, correcto, entonces hay en otros sitios, pero su concentración alfa es menor, por eso no lo voy a mencionar, ¿ya? Muy bien, vamos acá con la vejiga. El alfa 1 en la vejiga, ¿dónde está? En el trígono, ¿ya? El trígono de la vejiga tiene bastantes receptores alfa, por lo tanto, al contraerse va a disminuir la micción. Entonces, la función final del alfa 1 en la vejiga es contraer el trígono vesical y por eso disminuir la micción. Y lo mismo ocurre con el beta 2. Entonces, vamos a dibujar acá, o vamos a poner, si quieres, vejiga. Pones acá abajito vejiga. Y el beta 2 está en el detrusor. En el detrusor de la vejiga. Entonces, va a relajar el detrusor para también disminuir la micción. ¿No se dan cuenta? El efecto neto del sistema simpático es no orinar. Así de fácil. Muy bien. Seguimos. En el caso del ojo es importante. En el ojo, el receptor alfa 1 está en el músculo radial del iris. El músculo radial del iris. Y lo que va a hacer obviamente acá es midriasis. Recuerden que el iris tiene un músculo radial así, que lo abre, y un músculo constrictor de la pupila que lo cierra. El constrictor de la pupila es inervado por el parasimpático, mientras que el radial del iris, para abrirlo, es inervado por el simpático alfa 1. Entonces ahí tenemos la midriasis. ¿Ya? Recuerden, más de 5 milímetros de apertura pupilar, eso ya es midriasis. Bien, ahora, también en el beta 2, también quiero apuntar, porque no quiero que se queden al aire. En el beta 2 vamos a dibujar acá un ojito, ya, ahí está. Pero en este caso el ojito, el beta 2 relaja el músculo ciliar. El músculo ciliar se encarga de tensar las cuerditas tendinosas del cristalino, ¿ya? Entonces el cristalino, cuando se relaja el músculo ciliar, entonces se tensa el cristalino, lo jalan y se aplana para ver de lejos. Entonces el músculo ciliar se relaja para aplanar el cristalino para la visión a distancia, la visión de lejos, ¿ya? No se olviden, ese es el efecto en el ojo para estar totalmente completos, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando. El receptor alfa 2 es un receptor básicamente inhibidor, ¿ya? Su efecto del alfa 2 es inhibidor. Entonces, en el sistema nervioso central lo que tiene es un efecto, correcto, pero de autorreceptor. O sea, en el sistema nervioso simpático el alfa 2 actúa presináptico, presinapsis, atrás. Y lo que hace es regular la liberación de noradrenalina. O sea, es un autorreceptor que disminuye la liberación de norepinefrina. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, profe? Es sencillo, muchachos, es sencillo. ¿Ya? Cuando yo quiero liberar, supongamos que esta es una neurona que libera noradrenalina y esta es una neurona que tiene el receptor de noradrenalina, se libera la noradrenalina, ¿no es cierto? Ya. Pero en esta neurona presináptica acá atrás hay receptores alfa 2, presinápticos, que son autorreceptores porque actúa sobre sí misma. Entonces, esta adrenalina actúa sobre este autorreceptor y lo que hace es disminuir la liberación de su propia noradrenalina. Por eso disminuye la liberación a nivel central, ¿ya? Es un regulador.
Y finalmente en el páncreas disminuye la secreción de enzimas. La secreción de enzimas disminuye por el alfa-2. No solo en el páncreas, también en todo el tracto gastrointestinal y también en el hígado y la vesícula biliar. Así que la función alfa-2 en el tracto gastrointestinal, hígado y páncreas disminuye la secreción de las sustancias, ¿correcto? Disminuye la secreción de las sustancias. Muy bien, entonces con eso creo que está claro los efectos alfa-2. Y ahora vamos a los efectos beta, ¿ya? Los efectos beta. El receptor beta 1, correcto, prácticamente tiene efectos muy localizados y funciones muy específicas, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a mencionar el efecto cardíaco. El beta 1 actúa tanto en el nódulo sinusal, en el nódulo auriculoventricular, en el haz de His y en el sistema de Purkinje, ¿correcto? Y también se ha visto que puede tener algunos receptores ya en las partes musculares finales. Pero básicamente lo que actúa es en el sistema conductor. Entonces, como efecto de esto, el receptor beta 1 aumenta, ¿correcto?, el inotropismo, aumenta el cronotropismo, aumenta el dromotropismo del corazón. O sea, lo hace más rápido su latido, lo hace más fuerte y lo hace más veloz la transmisión de la señal. Y eso básicamente lo hace bastante cardioselectivo. El corazón también tiene beta 2, sí, pero básicamente en sus arterias coronarias, ¿ya? Porque de ahí el resto es beta 1, ¿ya? Beta 1. Luego, otro efecto que podemos tener del beta 1 es acá en el riñón. El beta 1 en el riñón aumenta la liberación de renina, no olviden. En el riñón el beta 1 aumenta la liberación de renina. Y finalmente el beta 1 es importante porque aumenta la lipólisis. La lipólisis, que también lo hace el beta 2, beta 3, pero básicamente el beta 1, lo vamos a poner acá, la lipólisis. ¿Ya? Bien. En cuanto al beta 2, es importante recordar que relaja músculo liso, pero también tiene funciones particulares. Por ejemplo, en el hígado, el beta 2 aumenta la gluconeogénesis. En el hígado aumenta la glucogenolisis. Entonces, la glucogenolisis, o sea, rompe el glucógeno. Y eso también lo hace en el músculo. ¿Ya? Entonces, el beta 2, no se olviden, en el hígado aumenta la gluconeogénesis, recuerda, aumenta la glucogenolisis en el hígado y también lo hace en el músculo estriado, ¿ya? Por lo tanto, el beta 2 lo que hace es aumentar la disponibilidad de glucosa y también aumenta la disponibilidad o el uso o consumo de oxígeno por el músculo, que ese es un dato que también me interesa que se lleve, ¿ya? Y finalmente, en el páncreas, obviamente va a estimular la liberación de glucagón, ¿ya? Entonces, nuevamente va a aumentar la disposición de glucosa porque favorece la liberación del glucagón y al liberar el glucagón es una hormona que se va a encargar de aumentar los procesos bioquímicos para la gluconeogénesis, la glucogenolisis e inhibir la glicólisis, ¿ya? Entonces, en resumen, el beta 2, aparte de relajar músculo liso, tiene funciones metabólicas importantes, ¿ya? Muy bien, entonces esta pequeña diapositiva me sirvió para eso, para que ustedes tengan una idea general en el contexto de cómo deben hacer o deben enfocar los receptores. Recuerden, de donde se encuentre cada receptor en mayor concentración o menor, tendrán el efecto final del órgano, ¿ya? Muy bien, entonces dicho eso, vamos ahora a repasar cómo es la transmisión noradrenérgica, ¿ya? Entonces vamos con preguntas de examen. La transmisión noradrenérgica, ya les dije, noradrenalina se produce en el sistema nervioso simpático, ¿ya? Entonces los núcleos principales o los lugares principales para producir noradrenalina son el locus coeruleus, ¿correcto? Es un núcleo que está en el tronco, ¿ya? Y se libera noradrenalina para todo el sistema nervioso central. En las
neuronas postganglionares, se recuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan? Las neuronas postganglionares que habíamos visto en el sistema nervioso simpático que liberaban noradrenalina, ahí se hace. ¿Y cómo se produce, profe, la noradrenalina? Fácil, a partir de tirosina. Acuérdate, la tirosina es un aminoácido precursor de noradrenalina y de dopamina. La tirosina, a través de la tirosina hidroxilasa, se transforma en dopa. La dopa hace un cambio aromático y se decarboxila en dopamina. Hasta ahí tendremos la síntesis dopaminérgica. Pero estas neuronas noradrenérgicas tienen un paso final, que quiero que lo marquen, que es la dopamina beta hidroxilasa. La dopamina beta hidroxilasa hace que la dopamina se vuelva norepinefrina. No se olvide, norepinefrina. Y esa norepinefrina se mete a las vesículas a través del BMAT2. El BMAT2 es importante porque es el transportador de monoaminas vesicular, BMAT, transportador de monoaminas vesicular. Y en este caso el BMAT2 es el encargado de guardar la norepinefrina o de transportar la norepinefrina hacia adentro de las vesículas. Mientras que la dopamina beta hidroxilasa lo que hace es transformar la dopamina en norepinefrina para que ésta se almacene como tal. ¿Ya? Entonces la norepinefrina tiene dos formas de entrar a las vesículas. O bien por su paso como dopamina y su transformación posterior en norepinefrina, o por su recaptación por el BMAT. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, con eso tenemos la norepinefrina en las vesículas, ahí almacenado, y esta de acá se va a liberar, como en cualquier neurona, por estímulo de la entrada de los iones de calcio, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando entran los iones de calcio se liberan las vesículas, y esta norepinefrina sale al espacio sináptico y actúa sobre sus receptores. Puede ser alfa, puede ser beta, ya habíamos visto, alfa 1, postsináptico, o alfa 2, presináptico, puede ser beta 1 o beta 2 postsináptico, eso ya hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Entendido? El principal regulador presináptico era el alfa 2, ¿se acuerdan? El alfa 2 es un regulador presináptico. ¿Puede haber beta 2 presinápticos? Sí, pero no es algo importante. Lo que es más importante es el alfa 2 presináptico. Y los postsinápticos, que ya les expliqué en la diapo anterior, son el alfa 1, beta 2, dependiendo del órgano, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, una vez que ha actuado esta norepinefrina en sus receptores, esta tiene que destruirse, porque si no habría un efecto tóxico. Entonces, hay tres formas en que puede destruirse o eliminarse. La primera forma, que es la más sencilla, es que se recapte a través del NET y del DAT, ¿ya? El DAT y el NET. DAT significa dopamina transporter, un transportador de dopamina, y NET, norepinefrina transporter. Entonces, tanto el DAT como el NET son transportadores de aminas. En este caso, el ejemplo les han puesto con un NET, que es lo que más abunda en un sistema noradrenérgico, pero también el DAT puede transportarlo, ¿ya? Y lo que hace es lo recapta, lo mete al intracelular presináptico y este otra vez por el BMAT se mete a la vesícula y ahí quedó, ¿ya? Es el primer camino. El segundo camino es que se destruya. Entonces, esta norepinefrina se puede destruir a través de una enzima que es la MAO mitocondrial, la monoamina oxidasa mitocondrial, que como ven actúa principalmente en la neurona presináptica. Entonces, la mitocondria de las vesículas terminales tiene bastante monoamina oxidasa, la MAO, y esa MAO agarra al NET, a la norepinefrina, y la destruye en dihidroxifenilglicol. ¿Ya? Ese es su metabolito final, y ahí queda, se acabó. Y el tercer camino para que se destruya es básicamente lo mismo, se recapta en la neurona postsináptica, y la COMT, la catecol o metiltransferasa COMT, la destruye y la vuelve normetanefrina y esa se libera y ahí ya no funciona. ¿Está bien? Entonces tenemos 1, que es la recaptación, 2, la destrucción presináptica por la MAO y 3, la destrucción postsináptica por la COMT. ¿Ya? La COMT también actúa a nivel del plasma, por eso que les han puesto en el plasma, también cuando se libera hacia el plasma se puede destruir por la COMT plasmática. ¿Ya? Entonces de esa forma
se acabó la transmisión noradrenérgica y se acabó el efecto. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Entonces, los fármacos van a ser antagonistas dopaminérgicos, antagonistas, si es que evitan la formación, evitan la liberación o evitan la acción a nivel de los receptores. Eso sería un antisimpático o un simpático lítico, ¿correcto? O un antagonista del sistema nervioso simpático, porque bloquea la producción, porque bloquea la liberación o porque bloquea la acción en el receptor. Eso vamos a ver en la siguiente clase. En cambio, en esta clase vamos a ver los agonistas adrenérgicos o los simpático-miméticos, que lo que van a hacer es aumentar su producción, aumentar su liberación, actuar sobre su receptor o evitar su destrucción o recaptación. ¿Entendieron? Entonces, los fármacos simpático-miméticos o bien aumentan la producción, o bien aumentan la liberación, o bien simulan su acción en el receptor, o bien evitan que se destruya o se recapte. Así de sencillo. ¿Está claro? Bien. Entonces, si eso tenemos claro, vamos a ver los simpático-miméticos, ¿ya? Rápidamente. Los simpático-miméticos entonces se clasifican por la acción que tiene. Acción directa significa que actúan sobre el receptor del órgano. Sobre el receptor del órgano, ya sea el receptor alfa o el receptor beta, pero actúan directo ahí, por eso se llama acción directa. ¿Ya? Bien. Se llamarán selectivos porque solo van a actuar en cierto receptor. Por ejemplo, la fenilefrina solo actúa en el alfa 1. Acuérdense, la fenilefrina actúa en el alfa 1. Y esa fenilefrina que actúa en el alfa 1, habíamos visto que el alfa 1 se encargaba de ¿qué? De los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Correcto. ¿Y esos qué vasos sanguíneos principalmente? Piel y mucosas y de las vísceras, ¿no? Del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿dónde usamos fenilefrina? Por ejemplo, acá, para la rinitis. Cuando quieres bajar la cantidad de mocos que se produce en la mucosa nasal, puedes tomar fenilefrina o ponerte spray de fenilefrina para que se contraigan los vasos de la mucosa y no se pueda producir moco. ¿Ya? Ese es un efecto clarito de la fenilefrina. Muy bien. Existe otro fármaco selectivo que es la clonidina, y acá también quiero que aumentes la metildopa. Entonces, la clonidina y la metildopa son fármacos agonistas alfa 2. ¿Se acuerdan el alfa 2 dónde actuaba? Sí, profe, en el sistema nervioso central, usted dijo alfa 2. Era un autorreceptor que lo que hacía era disminuir la norepinefrina central por acción presináptica. Correcto. Entonces, si yo hago un agonismo alfa 2, voy a hacer que no se libere norepinefrina, pero a nivel central. ¿Y qué va a ocurrir cuando no se libera noradrenalina a nivel central? Va a bajar el sistema simpático. Entre ellos va a bajar la presión arterial. Entonces, en las gestantes que están con preeclampsia, que es un estado hipertensivo, yo no le puedo bajar la presión con otro mecanismo que no sea este. ¿Ya? Puedo usar otros fármacos, bloqueantes periféricos, pero se prefiere, ¿correcto?, metildopa o clonidina para bajar la presión en el caso de las gestantes. ¿Ya? Entonces recuerden, alfa-metildopa se utiliza para los estados hipertensivos en la gestación. ¿Ya? Nivel central. Muy bien. Vamos con otro. ¿Qué tal si lo que yo quiero es solo tener efecto sobre los receptores beta 2? Habíamos quedado que los receptores beta 2 que eran dilatadores, ¿no es cierto? Entonces acá cuando vimos en el efecto, los beta 2 eran dilatadores. Entonces, si yo quiero dilatar mis vasos coronarios, porque quiero más flujo, daré un beta 2 agonista. Si yo quiero aumentar todos estos metabólicos, daré un beta 2 agonista. Pero principalmente, ¿dónde quiero actuar con el beta 2? Y acá por eso lo dejé libre para que esto lo apunte. En el pulmón, recuerden.
el principal órgano donde tenemos efecto beta 2 es el pulmón, porque relaja los bronquiolos. Relaja los bronquiolos. Por lo tanto, va a permitir el ingreso del aire. Entonces, el efecto beta 2 relajante del bronquiolo es útil ¿para qué? Para el asma, pues claro. Por eso acá los beta 2 agonistas como la terbutalina, ¿no es cierto? El fenoterol, albuterol, que son de acción corta, o el salmeterol, formoterol, que son de acción larga, eso lo van a ver en otro capítulo que es neumo. Estos beta 2 agonistas se utilizan en pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque el beta 2 relaja músculo liso bronquial, no lo olvides, ¿ya? Perfecto. Y finalmente existe un fármaco especial que lo voy a pintar de verde, que es la dobutamina. La dobutamina tiene efectos beta 1 selectivos, pero también tiene efectos alfa selectivos. O sea, es como que mixto, ¿ya? Es más, el mismo Goodman dice que su mecanismo de acción no se conoce claramente. Pero lo que hace la dobutamina al actuar preferentemente sobre receptores beta 1, ¿se acuerdan qué hacía el beta 1? Sí, profe, usted nos dijo que beta 1 principalmente era corazón, inotrópico, cronotrópico, dromotrópico. Correcto. Entonces, lo que hace la dobutamina es aumentar la fuerza del corazón. O sea, es un inotrópico positivo. Aumenta la fuerza del corazón. Pero paradójicamente, por sus efectos alfa, que no se conocen bien todavía, aumenta la fuerza sin aumentar el cronotropismo. Ese es el dato. Entonces, la dobutamina hace que el corazón recupere fuerza cuando está agotado, por ejemplo, en una falla cardíaca, sin llevar a taquicardias severas. Ese es un buen dato que deben recordar de la dobutamina. ¿Ya? Bien. Ahora vamos con los de acción directa, pero no selectivos. No selectivos quiere decir que actúan en todos, ¿ya? La oximetazolina actúa en alfa 1 y en alfa 2. Este es un fármaco experimental que no se usa en la medicina hoy por hoy, así que no lo voy a comentar. El isoproterenol actúa solo en receptores beta, también por razones obvias no se utiliza en la medicina, porque sería muy tóxico para el corazón si agonizo el beta 1, ¿no? El libro dice que usamos oximetazolina cuando queremos tratar hipotensiones arteriales, casos extremos, y usamos isoproterenol cuando queremos tratar arritmias severas, sobre todo arritmias de baja frecuencia, bradicardias, paros sinusales, donde quiero levantar la frecuencia del corazón. Bueno, eso es teoría, porque en la práctica no se utilizan esos fármacos. Lo que sí se utiliza y quiero marcar bien es la epinefrina. La epinefrina o adrenalina, no se olviden, se liberaba ¿dónde, profe? En la médula de las adrenales, en la médula de las glándulas suprarrenales. Ahí se liberaba epinefrina, era de liberación humoral, recuerdan, y actúa sobre receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Ya? Sin embargo, también habíamos conversado, voy a hacer con otro azul, la norepinefrina se liberaba en las neuronas postganglionares del sistema simpático. Pero miren la diferencia. Si quiero comparar ambos fármacos, la epinefrina y norepinefrina, la gran diferencia está en que la norepinefrina, como ves, no tiene acción importante sobre los receptores beta 2. No tiene acción importante sobre los receptores beta 2. Por lo tanto, no va a dilatar los vasos de los músculos. ¿Entienden? Entonces, es por eso que la norepinefrina va a aumentar la resistencia vascular periférica. Aumenta la resistencia vascular periférica. Mientras que la epinefrina disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, primera diferencia entre la epi y la norepi es que la norepi te aumenta la resistencia vascular periférica y la epinefrina te disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque como actúa en beta 2, dilata los vasos de los músculos, ¿ya? Y eso baja la presión. El otro que deben recordar es que la epinefrina y norepinefrina
diferencian en su efecto alfa. La epinefrina tiene una acción alfa 1 un poco más fuerte que la norepinefrina. Tiene un efecto alfa 1 un poco más fuerte que la norepinefrina. Y eso le permite ser un vasoconstrictor potente al inicio. ¿Ya? Entonces, por eso se usa la epinefrina, por ejemplo, cuando ponemos anestesia para evitar que el anestésico se distribuya porque hace vasoconstricción local. O sea, te pongo un anestésico en el brazo con epinefrina y la epinefrina hace que no haya buena circulación localmente por la vasoconstricción alfa 1 y el anestésico se queda en su lugar. ¿Ya? Sin embargo, el principal o la principal función de la epinefrina que debemos recordar acá es su efecto beta 2 para lo que es la vía aérea. La epinefrina al actuar en la B2 de la vía aérea nos permite tratar esto que están viendo acá, que es la anafilaxia. ¿Ya? Recuerden, cuando una persona se intoxica y sufre una reacción de hipersensibilidad tipo 1 anafiláctica, hace broncoespasmo y puede morir asfixiada, ¿correcto? Entonces, la única forma de salvar su vida es poniéndole el EpiPen, ¿no? La epinefrina subcutánea, o también se le puede dar por otras vías, pero eso es lo más práctico, y su efecto beta 2 va a hacer que pueda respirar nuevamente. Así que principal uso de la epinefrina, anafilaxia. Sin embargo, la norepinefrina, lo otro que deben saber es que en su efecto global, como no tiene efecto beta 2 en el corazón, se ha visto, y no está muy claro todavía por qué, disminuye, correcto, el efecto neto en el corazón. O sea, la norepinefrina es un fármaco que agota menos el corazón. Por eso es que se utiliza norepinefrina en la UCI, cuando queremos tratar pacientes con falla cardíaca, pero queremos aumentar su resistencia vascular periférica. O sea, si se te está chocando un paciente, le metes epinefrina, sí, pero dañas el corazón, lo exiges demasiado. Pero si le metes norepinefrina, levantas la presión sin dañar tanto el corazón. Entonces, ese es otro dato que ya es un poco más complejo sobre la ventaja de la norepinefrina desde el punto de vista médico. ¿Ya? Entonces, esta diápora para ver el punto de vista médico de cada uno de estos compuestos. Bien. Ahora vamos al siguiente tipo de grupo o de fármacos que son los de acción indirecta. ¿Por qué se llama de acción indirecta? Porque no van a actuar sobre el receptor, no. Van a actuar en otros sitios. ¿Y se acuerdan cuáles eran otros sitios? Sí, profe, pueden aumentar la liberación o pueden evitar la destrucción del fármaco. Correcto. Entonces, en este caso, se clasifican en los liberadores. Los liberadores son aquellos que actúan en las vesículas, que actúan en el BMAT2, ¿se acuerdan? Y lo que hacen es favorecer la liberación de norepinefrina. ¿Está bien? Liberación. Entonces, dentro de estos fármacos tenemos las anfetaminas. Las anfetaminas, su principal acción es liberar norepinefrina a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, sus efectos son aumenta el estado de alerta y disminuye el apetito. Esos son los dos efectos principales que se le da a las anfetaminas. Aumente el estado de alerta, claro, porque si aumento la noradrenalina en tu sistema nervioso central, vas a estar más atento, más despierto, pero más torpe. Recuerda, puedes aumentar tu atención, pero no tu inteligencia, te vuelves torpe, ¿ya? Y esto lo suelen usar muchos alumnos o estudiantes que quieren no dormir para poder estudiar. Se ha visto que las anfetaminas se consumen de forma constante y bueno, fuera de lo común en grupos de gente de alto rendimiento que estudia. Y muchos de ellos van al efecto tóxico, que es ya drogarse con anfetaminas, que lo que hace en el sistema nervioso central es un estado de agitación, de euforia, alucinaciones, que bueno, eso ya es la drogadicción por anfetaminas. Por eso no se recomiendan las anfetaminas como tal, salvo que el paciente tenga narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad donde te quedas dormido en cualquier lugar. Ahorita yo puedo estar dictando la clase y me quedo dormido, eso es narcolepsia. Entonces ahí sí puede estar indicado la anfetamina.
Y antiguamente se recomendaba anfetamina para bajar de peso, pero ya no, ¿ya? Porque la noradrenalina te hace perder el apetito. El otro fármaco que deben recordar acá es la tiramina. La tiramina se encuentra en sustancias que están curadas. Curadas significa que le ha crecido bacterias, hongos y producen ciertas sustancias, como por ejemplo el queso curado, esos quesos azules, ¿no? Que huelen feo, pues, ¿no? Porque han tenido un proceso de fermentación largo, liberan tiramina. ¿Y qué hace la tiramina? La tiramina no libera, sino desplaza. La tiramina se mete a la vesícula y desplaza la norepinefrina a la vesícula, o sea, la saca y la hace más fácil de liberarse. Entonces, la tiramina per se no nos hace nada, o sea, comernos un queso curado no nos hace nada. Pero si a la tiramina le sumo un IMAO, como la selegelina es un IMAO, un inhibidor de la monoamino oxidasa, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener demasiada noradrenalina. Entonces, cuando juntamos tiramina con IMAO, este resultado que va a dar un exceso de norepinefrina y el paciente va a tener una crisis de tiramina, que se llama una crisis noradrenérgica. Va a ser hipertensión, taquicardia, bochorno, malestar, mareo, etc. ¿Ya? Porque tiene demasiada norepinefrina. ¿Por qué? Porque la tiramina ha desplazado a la norepinefrina de la vesícula, esta norepinefrina se ha liberado y como le has puesto un IMAO, un inhibidor de la monoamino oxidasa, hay demasiada actividad de la norepinefrina. Pero si te comes tu quesito solito sin IMAO, no pasa nada. Por eso, contraindicado quesos curados, vinos, en pacientes que toman IMAOs. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al más importante de todos, pues, ¿no? Porque es un problema de salud pública en el mundo, que es la drogadicción por cocaína. La cocaína, el alcaloide de cocaína, inhibe la recaptación. Entonces, la cocaína, su mecanismo de acción es inhibe al DAT, al transportador dopaminérgico, e inhibe al NET, al transportador noradrenérgico. Entonces, como inhibe ambos transportadores, ¿cuál es el resultado final de la cocaína? Aumenta la dopamina y aumenta la noradrenalina. Correcto. ¿Y cuál es el resultado, profe, de aumentar la dopamina? El paciente hace un cuadro de psicosis. Y la noradrenalina, el paciente hace un cuadro de aumento del sistema nervioso simpático. Entonces, un paciente coqueado, como ven el dibujo acá, cuando alguien se coquea, ¿qué tiene? Primero, psicosis, alucinaciones, está agitado, violento por exceso de dopamina y siente mucha energía, mucha fuerza, muchas ganas de hacer cosas. Como dice el dicho, está duro el paciente. Y por liberación de noradrenalina aumenta el sistema nervioso simpático, o sea, hace midriasis, empieza a sudar, su boca está seca porque ha bloqueado la salivación, su tracto gastrointestinal también deja de secretar, sus bronquios están dilatados, ¿correcto? Tiene fuerza muscular, está hipertenso, taquicárdico. Esa es una intoxicación por cocaína. Entonces, cuando ustedes combinan esos dos, ya tienen la explicación para la intoxicación por inhibidores de la recaptación, que es la cocaína básicamente, ¿ya? La cocaína tiene forma fumada, inhalable, hay el crack, la pasta básica, bueno, es todo un tema estudiar la cocaína, pero lo que quiero que sepan acá es el mecanismo de acción, ¿ya? Muy bien. Y para terminar, la otra forma de aumentar el efecto noradrenérgico es con los inhibidores de la COMT, la catecolamilometiltransferasa, que es el entacapone, y los inhibidores de la MAO, que es un ejemplo, la selegilina, ¿ya? Entonces, estos fármacos no se utilizan para aumentar norepinefrina normalmente, no se utiliza. Lo que sí se hace con estos fármacos, con los inhibidores de la MAO y de la COMT, es aumentar la dopamina. Porque no se olviden que tanto noradrenalina como dopamina, ambos son metabolizados por la MAO y por la COMT, ¿correcto? Entonces, acá es MAO, no MOA, MAO, por la MAO y por la COMT. Entonces, ambos son inhibidos por la MAO y por la COMT. Entonces, noradrenalina y dopamina. Entonces,
Como fármaco para noradrenalina no lo utilizamos, ¿ya? Pero sí se utiliza para aumentar la dopamina. ¿En dónde? En los pacientes con Parkinson. Entonces eso quiero explicarles ahora. Como ven acá, los pacientes con Parkinson tienen temblor, tienen rigidez, tienen marcha festinante, ¿correcto? Tienen un temblor de reposo, pues, ¿no es cierto? Una rigidez, una marcha festinante y bradiquinesia. Esos 4 signos, temblor de reposo, rigidez, marcha festinante y bradiquinesia, son los signos cardinales del parkinsonismo. ¿Eso a qué se debe? A una disminución de dopamina. Por lo tanto, los inhibidores de la MAO y de la COMP, selegilina, entacapona, podrían ayudar en algunos estadios del Parkinson. Podrían ayudar. Muy bien, entonces eso es lo que les pongo acá para que lo sepan. Como noradrenalina per se, no lo utilizamos. Bien, y terminamos nuestra clase con los de acción mixta. ¿Ya? Se llaman fármacos simpático-miméticos de acción mixta porque actúan en el receptor, sí, por ejemplo la efedrina actúa en el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y también actúa en los otros lugares, o sea, como liberador de la vesícula, o sea, como si fuera una anfetamina, ¿ya? Entonces, la efedrina actúa sobre el receptor y también como liberador. Este es el fármaco como tal, pero ya no se utiliza porque la efedrina es un precursor de las anfetaminas y está prohibido, así que no se utiliza, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, para terminar nuestra clase, acá quiero recalcarles que hay un liberador especial, correcto, de acción noradrenérgica, que es el metilfenidato. ¿Ya? El metilfenidato, no se olviden, es un fármaco que se utiliza para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ya? Entonces lo que hace el metilfenidato es básicamente liberar noradrenalina para que estos chicos con déficit de atención e hiperactividad puedan mejorar su performance noradrenérgica, porque se ha visto que la limitante es que se distrae mucho por poca noradrenalina, ¿ya? Entonces metilfenidato es otro liberador que se utiliza en psiquiatría para los TDAH. Muy bien. Correcto. Entonces, con eso hemos terminado nuestra parte de los simpático-miméticos, ¿ya? La siguiente clase vamos a conversar sobre los simpático-líticos. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado. Nos vemos, cuídense. Chau, fas.